Vamos a resolver el problema 28.24, donde nos está mostrando el circuito que vemos en el lado izquierdo, y nos pide calcular la corriente que pasa por ese resistor de 2 ohms y también la diferencia entre el punto A y el punto B, la diferencia potencial. Entonces, yo previamente ya empecé el problema, obviamente ya lo hice, y lo primero que hice fue dividir el circuito en dos mallas, la malla 1, que es esta, la inferior, y la malla 2. Y yo quise empezar por la malla 2, entonces yo previamente hice el seguimiento con las corrientes, con las flechitas que pueden ver, de cómo empezaría la malla 2. Aquí, como nos está poniendo el signo positivo, significa que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y aquí está un nodo donde se separan las flechitas. La corriente I0, que es esta, como está entrando, sería con signo positivo en la ley de Kirchhoff, y como la I1 y la I2 son las que salen, se pone como negativo. Aquí lo pueden ver. Bueno, entonces siguiendo las manecillas, podemos ver que obviamente empieza el circuito y llegaría hasta el voltaje, pero llegaría en el signo negativo. Por eso acá el voltaje se pone como negativo. Entonces seguimos el circuito, ¿no? Y llegamos a la corriente de I2 y vemos que pasa por el signo positivo y pues tiene el valor de 2 ohms, por eso aquí se le ponen 2, corriente 2 y 2. Y bueno, seguimos y obviamente a partir de acá empieza otra vez la corriente 0 y vemos que entra con 4, pero empieza con el signo positivo, por eso se le pone aquí 4i. Y ahí ya quedaría la ecuación tanto de la ley de Kirchhoff, que es la que está aquí en el lado inferior, como la de la malla 2. Entonces ahora nos vamos a pasar a la malla 1. Como podemos ver en la malla 1, pues ahora empezamos por abajo, ¿no? Y vemos que de la misma manera sigue el sentido contrario de las manecillas. Entonces empezamos. Si siguiéramos todo el recorrido de la malla 1, sería así. Y llega hasta el voltaje, pero llegaría en el signo negativo. Entonces por eso acá abajo se le pone el voltaje como negativo, menos 8 del voltaje. Entonces empezamos, ¿no? Empieza la corriente I1, porque como vimos acá cuando hicimos las flechitas, la que pasa por acá es I1. Entonces I1 entra en esta resistencia de 6 ohms con el signo positivo. Y después sube y aquí ya empieza la corriente I2. Como ya sabemos, la que pasa aquí es la corriente I2. Pero como ya habíamos puesto la polaridad de la malla 2, eso se tiene que mantener, no puede cambiar la polaridad, ¿ok? En este caso, por eso aquí sí se deja el positivo de este lado y el negativo, porque es la que teníamos anteriormente, como podemos ver. Entonces, ¿cómo está entrando la corriente I2? Está entrando por el signo negativo, por eso se le va a poner acá con signo negativo. Entonces, obviamente se tiene que igualar a 0. Y bueno, como aquí también decimos, se tiene que respetar la polaridad de la malla 2. Entonces, pasamos por acá porque ya tenemos nuestras tres ecuaciones y ya podemos ponerlos de forma matricial. Como podemos, esta fue la ley de Kirchhoff. Aquí se me olvidó igualarla a 0, pero no hay problema. Y ya lo sabemos. Y aquí nada más las acomodé. Obviamente, si yo no tengo la corriente I1, pues se le pone 0 y ya la resolvemos. Y aquí nos dan los valores de nuestras corrientes, donde X1 es nuestra corriente 0, X2 es nuestra corriente 1 y X3 es nuestra corriente 2, que si se dan cuenta la corriente 2 es la que pasa por acá, por la resistencia de 2 ohms. Entonces ya para resolver nuestros incisos, ya sabemos cuál es la resistencia que pasa por ahí, que es la resistencia 2, ya tenemos su valor, que son 0.909 amperes. Sabemos que las resistencias se miden en amperes. Y para resolver el inciso B, aquí puse una ayudadita, que es en cada diagrama, pues el elemento del circuito se tiene que recorrer de A hasta B, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, vamos a poner acá, vemos que está de izquierda a derecha. Entonces, ¿por qué se pone así? Entonces,
podemos poner VA menos VE, porque estamos respetando lo de izquierda a derecha. Y bueno, esa es la diferencia de potencial, que es lo de la ley de Ohm, nada más que pues ya lo ponemos así para poder sacar la diferencia. Y ya sabemos que la ley de Ohm pues se multiplica la resistencia con la corriente. ¿Y cuál es la resistencia y cuál es la corriente que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la del inciso A, porque es donde se cruzan las dos corrientes y no se tiene que hacer más show, ¿no? Porque si ustedes se fueran por arriba o por abajo, tendrían que buscar más porque se dividirían las corrientes. Entonces, pues aquí en medio se va perfectamente. Entonces, corriente 2 y llega al punto B. Entonces, pues simplemente multiplicamos y nos da el resultado positivo. Porque quedaría que VA es mayor que VB. ¿Por qué? Porque VA en este caso va a representar el signo positivo y VB el signo negativo. Por lo que si los 1.82 volts hubieran sido negativos, significaría que VB fue mayor, pero en este caso como es positivo, significa que VA es mayor que VB.